Saludos, saludos, saludos a todos este nuevo vídeo. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Yo sé que no es normal que suba un vídeo un viernes, pero es que ha habido mucha información, muchísima información relevante al Medio Oriente. En esta ocasión no vamos a evaluar el mapa de Siria, pero vamos a informar sobre varias noticias que han estado aconteciendo en la región, noticias que sin duda alguna a mí me parecen muy relevantes, y también ya al final de este vídeo les voy a estar compartiendo varios datos históricos, porque veo que muchos de vosotros estáis un poco confundidos con muchos términos con respecto a ciertos tópicos muy importantes. La primera noticia que les quería comentar a ustedes o a todos vosotros era que recientemente, el día de hoy, de hecho, la autoridad palestina, a través de su líder, del Ministerio de Inteligencia de la Autoridad Palestina, dejó saber que se opone cabalmente al levantamiento del bloqueo en Gaza. El director de la inteligencia de la autoridad palestina tiene su razonamiento para esto, y es que debido a los más de 50 misiles lanzados contra el territorio israelí hace aproximadamente ya 3 días por parte de Hamas, Israel se ha visto obligado no solamente a utilizar su fuerza aérea para bombardear zonas de entrenamiento paramilitar o de militar que tiene Hamas en Gaza, sino que también este evento ha llevado a Israel a que a través de Qatar y Egipto se posicione en un lugar quizás no tan conveniente para la derecha israelí, que es el de tener que hablar. Y por ende ha surgido la posibilidad de que a través de estos dos intermediarios, como lo es Qatar y como lo es también Egipto, puedan intermediar para que se logre un cese al fuego por parte de ambos bandos a largo plazo. Esto incluiría, por ejemplo, en el caso de Egipto, de que el paso de Rafah, que ¿verdad? Esa pequeña ciudad o ese pequeño enclave al sur de la frontera entre Gaza y el Sinaí, y Egipto se comprometería con no continuar destruyendo los túneles de Hamas con sus tanques de agua, porque Egipto ha desarrollado unos tanques de agua que, debido a que como el terreno se va humedeciendo, se va colapsando y ha tumbado muchísimos túneles de Hamas desde el Sinaí hasta Gaza, se compromete a no continuar con ese tipo de proyectos, pero también se compromete con abrir el paso de Rafah. Israel, por su parte, se compromete a que, ¿verdad?, el intercambio de bienes puedan entrar a la franja, que múltiples organizaciones no gubernamentales lo tengan más fácil para poder entrar a la franja, y también se compromete a que de manera progresiva se levante el bloqueo contra Gaza. Ahora, dicho esto, ¿qué tiene que hacer Hamas? O bueno, ¿qué es lo que se le pide a Hamas? A Hamas se le pide no lanzar misiles contra el territorio israelí, para la construcción de los túneles que Hamas construye hacia Israel, túneles que de hecho tienen un costo cada uno de 3 millones de dólares. Me parece a mí un número salvaje. Eh, Todavía aún nos preguntamos de dónde viene ese dinero, probablemente de los bancos turcos y de estados como Jordania y Qatar, que de hecho le ayudan muchísimo en materia administrativa a nivel económico a Hamas, y también de hecho de ciertas desviaciones que hace Hamas a través de organizaciones no gubernamentales que hay en Gaza. ¿Cómo lo hace? Bueno, colocando a líderes de esas organizaciones no gubernamentales en Gaza, colocando de líderes a miembros de Hamas. Y esto es algo que ya se ha comprobado en el pasado, de hecho hace casi un año o más de un año, si no me equivoco, pudimos ver que jamás había una organización cristiana que había donado, de hecho, había donado aproximadamente más de 7 millones de dólares, y se había demostrado que jamás había desviado esta cantidad de dinero en un periodo de 3 años para usos militares a través de uno de sus miembros políticos o de su rama política, quien era el líder a su vez de esta organización. Así que bueno, volviendo al tema, esto es lo que se le pide a Hamas para poder llegar a este acuerdo a largo plazo con Israel. Ahora, sin embargo, a mí me parece que la razón por la que la autoridad palestina tiene, en mi opinión, ¿verdad? En mi opinión,
tiene este razonamiento de oponerse al levantamiento del bloqueo en Gaza es porque debido a las negociaciones, ¿verdad? En mi opinión, las negociaciones del año pasado que surgieron entre Hamas y la Autoridad Palestina, estas negociaciones se fueron al suelo gracias, de hecho, en buena parte al intento de asesinato contra el primer ministro de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza, el cual, de hecho, en su primera visita a Gaza hubo un intento de asesinato contra él, y también el escrache total de los acuerdos alcanzados. Yo creo que también, por otra parte, también la reducción en casi un tercio de los más de 60.000 empleados públicos que tiene la Autoridad Palestina en Gaza, y también la reducción de los salarios de estos empleados que aún quedan, a los cuales les redujeron su salario en aproximadamente casi un 50%, si contamos el 30% que fue reducido el año pasado y el 20% que fue reducido al salario de estos empleados el pasado abril. Vámonos a otra noticia muy, muy interesante, pero muy, muy interesante. Esta, yo sé que muchos de vosotros estaréis ahora mismo en plan, esto es imposible, pero bueno, no es imposible. Creo que se ha filtrado esta información y lo ha publicado un periódico israelí que es muy próximo a la derecha israelí, bueno, la extrema derecha israelí y el gobierno, que es Israel Hayom. Y bueno, se informa que el Kremlin ha aprobado o le ha dado el permiso a Israel de continuar con sus bombardeos en territorio sirio siempre y cuando no ataque al ejército sirio y a las milicias, ¿verdad?, que combaten junto al ejército sirio. Sin embargo, cuando se dice esto y se habla de milicias, no se habla de Hezbollah, no se habla de las milicias chiíes, no se habla de Irán. O sea, cuando digo Irán me refiero a la Guardia Revolucionaria de Irán. Y bueno, esto es un poco, en mi opinión, preocupante para Bashar al-Assad y para su gobierno y por tanto para los ayatolás iraníes. ¿Por qué? Porque el darle luz verde a Israel teniendo F-35, aviones con no solamente una buena capacidad aérea y una alta precisión a la hora de bombardear, sino que son aviones que pueden ser invisibles para ciertos radares. Radares que, por cierto, usa Irán. También el que se congelaran el desplazo de sistemas, perdón, S-300, y también el aumento de la cantidad de sistemas antimisiles S-400 por parte de Rusia en territorio sirio da a entender de que, bueno, junto a este acuerdo, de hecho, obviamente, da a entender de que esto pudiera ser de alto beneficio para Israel, no solamente para su seguridad, como ellos siempre apelan con su retórica de que todo es por seguridad, pero sino para sus fines verdaderos, que es debilitar a Hezbollah y también a la Guardia Revolucionaria iraní, la cual de hecho también cabe destacar que hace aproximadamente ya 3 días se comprometió junto a Irán, junto a Rusia, disculpen, a comenzar a retirarse de los comandos que tiene cercanos a los altos del Golán al sur de Siria. Vamos a otra noticia muy, 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 muy interesante y bastante. Yo esta medida bastante. Yo veo esta movida como algo bastante xenofóbico. Y luego xenofóbico porque la prohibición de las burkas ahora, de las burkas y del niqab en Dinamarca, deja entrever que, bueno, que el Islam es una religión que aún no es aceptada por buena porción de los países europeos, y también deja entender que la extrema derecha, como una iniciativa, de hecho, esta es una iniciativa en Dinamarca que tuvo un gran apoyo de la extrema derecha, y esto también deja de demostrar que la extrema derecha está tomando auge con discursos populistas, no solo en países nórdicos, porque esto también es una cosa que está en proceso de ser aprobado en Noruega, en países como Francia, Bélgica y Holanda esto ya ha sido aprobado. Y esto demuestra de que, bueno, de que el Islam es una religión que se le está faltando el respeto, y se le está faltando el respeto de una manera triste, porque, a ver, hay casos, y esto es algo que es evidente, claro y notorio, lo hemos podido leer online, si seguimos este tipo de tópicos, ha habido casos en los que, bueno, hemos visto videos en países como Afganistán, donde países como Irán también, como Arabia Saudí,
donde la Sharia es aplicada, ¿verdad?, desde las distintas polaridades que componen esta discusión. Eso incluye que los sunitas aplican la Sharia de una manera y los chiíes la aplican de otra manera. Pero, a ver, no en todos los casos utilizar este tipo de cosas es una cosa obligatoria, ¿vale? Que puede ser que sea obligado en muchísimos casos, claro, es público notorio, pero prohibirlo, yo creo que eso es un ataque a la libertad individual de las personas, si es que si es que están realizando este tipo de acciones, o sea, utilizar una burka o un niqab de manera voluntaria. Me parece una falta de respeto y me parece un ataque en contra de las libertades de cada individuo de poder decidir qué hacerlo. Yo no creo, como establece esta ley, que en todos los casos es obligado y que a las mujeres se les da una multa para que aprendan a utilizarlo. Porque al final del día, si estas mujeres lo quieren utilizar de manera voluntaria, esto es un ataque totalmente en contra de la mujer, en contra del individuo. Y la libertad de expresión, porque al final del día uno está exponiendo ante el colectivo social que uno le rodea un símbolo religioso, evidentemente me parece una falta de respeto. Cabe destacar que la primera multa va a ser de aproximadamente 100 euros y a partir de la cuarta multa puede superar los 1.300 euros. Sin duda alguna, esto es una medida sin precedentes y bueno, una noticia que me parece bastante triste. Y bueno, yo respeto la opinión de muchos de vosotros, pero bueno, esta es mi opinión. Ahora, las Naciones Unidas, tengo una noticia muy, pero muy, 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 muy interesante. Las Naciones Unidas, esta gran entidad supra nacional, esta entidad tan bonita, tan democrática, pues miren, hoy nos levantamos con una noticia muy fantástica con respecto a este país, y es que los siguientes países, yo sé que muchos de vosotros tampoco estarán conmigo de acuerdo, como es de costumbre, muchos de los países que les voy a mencionar ahora estarán liderando comités dentro de las Naciones Unidas que tienen un cierto peso en ciertas materias muy importantes para el mundo. Y es que países como, por ejemplo, Turquía, eh, van a estar liderando el Comité de Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas, un país donde la libertad de expresión, donde la libertad de prensa está oprimida, donde hay más de 30.000, escuchen bien, donde hay más de 30.000 periodistas en la cárcel, y un país donde a pesar de los más de 2.3 millones de desplazados sirios debido al conflicto sirio, y un país, ¿verdad?, que chantajeó hasta el saseo a la Unión Europea por lograr 3.000 millones de euros, que de hecho eso ha sido lo que al final del día la Unión Europea le ha dado a Turquía. De hecho, no es que le dieron los 5.000 millones de euros que le había pedido Turquía, al final le ha dado por ahora 3.000 millones de euros, así que eso es otro tópico que podemos hablar en otra ocasión. Pero este gran país, entre comillas, con un líder total, el señor Erdogan, que es un dictador de primera. Y si tienen duda de ello, busquen mi nombre online y busquen también y escriban Turquía para que lean todos los artículos que he escrito sobre Turquía. No creo que deba abundar sobre ello, pero un país donde también a la oposición se encarcela, donde más de 2 millones de kurdos no tienen la ciudadanía turca, me parece un poquito asqueroso que lidere un comité como este. Un país como Arabia Saudí, esto es increíble, estará presidiendo, ¿ok?, el Comité de Derechos Humanos y de Derechos de la Mujer. Un país que, bueno, sí, ahora va a permitir, a partir de este mes, que las mujeres puedan conducir y de que puedan asistir a los campos de fútbol, de que las mujeres puedan jugar deportes, de que las mujeres ahora, y todo esto son medidas que el nuevo rey heredero de Arabia Saudí está liderando, pero me llama muchísimo la atención, por un país que está progresando en esta materia, que ahora las mujeres pueden ir a ver la lucha libre, y ahora las mujeres pueden ir al cine, donde vemos, bueno, ciertos pasos buenos, pero hay un pero siempre. Podrán hacer todo esto con el aval de sus esposos, su padre, y en caso que no tengan padre, de sus hermanos. Así que la emancipación de la mujer en Arabia Saudí está muy triste, tristemente está muy alejada de ser una emancipación real. Y lo más irónico es que en el país, el Comité de Derechos de la Mujer, un comité o un consejo de la mujer, está compuesta, bueno, estuvo en su inicio hace unos meses cuando fue creado, en su totalidad por hombres, y creo que ahora hay una representante femenina. Pero para que tengan una idea, otro país como Irán,
pertenece al Comité de la Mujer, un país que sin duda alguna de libertad individual y de libertad de expresión en cuanto a la mujer es un poquito irónico. El fundador del premio Gaddafi, Gene Ziegler, eh, pertenece ahora al comité asesor del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y otro país que también, bueno, tiene no solamente un conflicto militar en el que han muerto más de 400.000 personas, de haber encarcelado a más de 50.000 personas, opositores al gobierno, un Estado que, bueno, sí, hay que reconocer que está ocupado por ciertas potencias a través directamente a través de proxies, como Siria estará liderando, curiosamente, a pesar de que en muchísimas ocasiones se le ha acusado de haber realizado ataques químicos, en ocasiones han sido verdades, en otras ocasiones no ha sido verdad para nada, pero a pesar de toda esta disyuntiva, este país estará liderando o encabezando el comité de desarme para las armas químicas y nucleares de las Naciones Unidas. Así que bueno, este es la gran cena que provee las Naciones Unidas en materia de importancia para el mundo. Vamos a otro dato muy, muy, muy interesante. Durante la segunda intifada, murieron aproximadamente 1.000 israelíes, murieron 5.000 palestinos, más de 5.000 palestinos. La segunda intifada surgió luego de que las conversaciones de paz entre los israelíes y, disculpe, entre los israelíes y los palestinos en Camp Davis II fracasaran totalmente. Fracasaran luego de que, y esta es la realidad, muchos de vosotros dirán que no, pero bueno, yo personalmente conocí uno de los asesores de Yasser Arafat y me confirmó esto, bueno, de hecho, descubrí esto gracias a él, no es que me lo comentó, gracias a él. Yasser Arafat, a pesar de que los israelíes se comprometían a entregarle el 92% de Cisjordania, compartir soberanía con los israelíes de Jerusalén del Este y entregarles a Gaza en su totalidad, algo que vimos posteriormente que Israel hizo en 2005 cuando unilateralmente se retiró del territorio. A pesar de todas estas propuestas de los israelíes, los palestinos la rechazaron y para darle un poquito más de sazón a todo esto, el señor Ariel Sharon, que es está muerto, pero fue no solamente un protagonista de este conflicto, sino que fue uno de los que más fuego le lanzó, que más leña le lanzó al fuego, se atrevió a visitar el Domo de las Rocas en el monte del Templo. Y bueno, la situación se acrecentó, la tensión se acrecentó, los palestinos, de hecho, los palestinos lanzaban piedras desde el monte del Templo en contra de los judíos que estaban orando en el Muro de los Lamentos. Pero la cosa se acrecentó al punto de que hubo un enfrentamiento, un levantamiento por parte de la ciudadanía palestina en los territorios ocupados. También cabe destacar que esto también, y digo la segunda intifada, porque ya hubo una primera intifada que fue en el 1987, que posteriormente concluyó con los acuerdos de Oslo. Esta segunda intifada ocurrió entre el año 2000 y el 2005, y hubo una serie de atentados, y yo creo que la narrativa occidental sobre este conflicto fue muy anti-israelí. Los israelíes tomaron decisiones bastante crudas en muchas ocasiones, mataron a civiles, en muchas ocasiones de manera indiscriminada, incluso utilizaron un tanque para no, atacaron al búnker de Yasser Arafat en Cisjordania. De hecho, Yasser Arafat moriría durante el conflicto, durante la segunda intifada en el año 2004. Muchas voces dicen que fue porque los israelíes lo envenenaron, otros dicen que es porque tenía quizás enfermedades que el público no sabía, etcétera, etcétera, pero bueno, esto ocurrió. Pero hay algo que ocurrió también durante este conflicto, de los que poco se habla, y es que en el día de hoy se recuerda en Israel, por lo menos desde la narrativa pro-israelí, o no pro-israelí, pero desde la narrativa social israelí, hay dolor también, y bueno, a pesar de todo el dolor palestino del cual ya le mencionó, también hay dolor en la parte israelí, y yo creo que esa es la otra que no se ha hablado más allá de los soldados y más allá de los civiles que peleaban en contra del ejército israelí, también una narrativa social, humana, israelí. Y bueno, en el día de hoy se recuerda el que un miembro de Hamas, Said Hotari,
entró hacia un club de baile en Tel Aviv y se inmoló él mismo, asesinando a 21 jóvenes israelíes, hiriendo a 132 más. Y lo más triste es que aproximadamente 13 de las víctimas muertas tenían la edad entre 14 y 17 años. Vámonos a otra cosa. Yo creo que muchos de vosotros, cuando habláis también de los judíos y dicen que los judíos invaden las tierras palestinas y todo ese tipo de dinámica, yo creo que me he cansado ya quizá de hablarlos en videos de mis columnas. Les digo, de verdad, vayan a Diario Judío. Tengo una serie de columnas ahí también en The Times of Israel. Yo tengo un blog allí, también he hablado sobre este tema. Muchos de vosotros cuando hablan de Nakba se olvidan también de los más de 850.000 judíos que fueron expulsados de estados árabes, principalmente Siria, Libia e Irak. Y bueno, fueron a parar a lo que hoy es el Estado de Israel. Cuando digo Estado de Israel no incluyo a Cisjordania ni a Gaza. Yo no soy un loco de extrema derecha ni de derechas que niega la realidad. Estos territorios, a pesar de que Jordania, por ejemplo, en Cisjordania haya dejado de reclamar el territorio en 1988, por lo tanto, en mi opinión, Cisjordania no es un territorio ocupado, porque Cisjordania, el que controla el territorio, un territorio que de hecho fue reconocido, esa anexión por parte de Jordania después de la guerra de independencia de Israel en el 48 fue reconocida por Gran Bretaña, Afganistán, y Pakistán. De hecho, pues me parece a mí que esa movida pues no fue evidentemente por parte de Israel luego de que Jordania dejara de reclamar el territorio. Hasta el día de hoy no es una ocupación. Ahora, que hay una presencia militar israelí en el territorio de Cisjordania y hay un bloqueo sobre Gaza, sí, eso es una realidad, no podemos negarlo, y todavía no existe un Estado palestino. Pero a pesar de esa narrativa, también hay otra también, y es que un día como hoy se recuerda de algo que se conoció como el Farhud, que fue unos levantamientos antijudíos luego del colapso del régimen, durante el proceso de colapso del régimen nazi, que resultó en la muerte de 175 judíos en el día de la celebración de Shavuot. Otras mil judíos más resultaron heridos, más de 900 hogares judíos fueron destruidos y muchos judíos fueron torturados y fueron secuestrados. Pero ya antes de eso, en 1930, 20 judíos fueron asesinados en Mosul. En 1935, los judíos fueron removidos del servicio público. En el 1936 se prohibió el enseñar hebreo. Incluso en ese mismo año ocurrieron otros pogromos más. Pero sin embargo, quedándonos en 1941, este señor que está aquí, el gran mufti de Jerusalén, fue sin duda alguna una de las voces más favorables al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, buena parte de su estancia, buena parte durante la Segunda Guerra Mundial la pasó en Berlín, incluso después de que el régimen nazi cayera durante los tribunales de Nuremberg, durante las sesiones que celebraron los tribunales de Nuremberg, varias personas claves dentro del régimen nazi reconocieron que el Gran Mufti no fue parte del proceso de exterminio, pero en su momento llegó a decir que era mejor acabar con los judíos en Europa que hacerlo en la tierra de Palestina, o lo que ellos llamaban como Palestina. ¿Por qué les pongo esta foto? Para que conozcan otra narrativa, para que conozcan otra realidad. Y volviendo un poco también a Irak, me parece importante que hay que recordarle varias cosas más. En 1946 hubieron varios pogromos antijudíos, cientos de judíos fueron heridos, pero muchísima de la propiedad judía fue destruida en Bagdad. En 1947 ningún niño judío fue aceptado en escuelas públicas. En 1948 el sionismo se convirtió en un crimen capital.
Muchos judíos fueron encarcelados y ahorcados. La comunidad judía fue forzada a pagar 250.000 dinares para los esfuerzos de la guerra iraquí en contra de Israel. Esto es irónico. En 1950 ocurrió un evento de confiscación sin compensación de todas las propiedades que pertenecían a los judíos que se iban hacia Israel. Durante ese mismo año se aprobó una ley para que los judíos escogieran entre irse a Israel o quedarse en el país. En ese mismo año se estima que el 25% de la población de Bagdad, disculpen, era judía, pero sin embargo solamente al final de ese año solamente se quedaron en el país, no en Bagdad, que escuchen bien, 10.000 judíos. Ya en 1952 los judíos fueron prohibidos de emigrar a Israel. En 1958 se abolió el estatus de comunidad judía a la comunidad judía. Toda la propiedad judía, incluyendo las escuelas y los hospitales, fueron confiscados sin compensación. En los años 60, pre a la Guerra de los 6 días, escuchen bien pre, porque posterior le daré también información post Guerra de los 6 días, pero pre a la Guerra de los 6 días, las cuentas de bancos judías fueron congeladas, las empresas judías fueron cerradas, los permisos de exportación de materiales fueron canceladas y los teléfonos judíos fueron desconectados. También, escuchen bien, los judíos fueron, varios judíos, varias personas de importancia en el país a nivel económico y que eran judíos, fueron puestos bajo arresto domiciliario por largos periodos de tiempo y también fueron restringidos de visitar ciudades como Bagdad. En los años 60, post-guerra de los 6 días, todos los bienes judíos fueron congelados. Los judíos fueron prohibidos, o sea, se les prohibió a los judíos vender propiedades y fueron obligados a llevar una tarjeta de identidad amarilla. Muy parecidito, no sé si les recuerdan a los benitos por allá, antes del siglo XIV. No sé si recuerdan de esos famosos benitos. Pero también años más recientes, que incluso no ha pasado ni 100 años desde la caída del régimen de los nazis, pero durante el régimen nazi, como también los judíos tenían que llevar una estrella de David color amarilla. O sea que no nos veamos muy lejos. Este evento ocurrió en 1968. Ya en 1969 se promulgaron varias leyes que prohibían a los judíos recibir más de 100 dinares iraquíes al mes por propiedades inmobiliarias que tuvieran. De hecho, en 1969 también 9 judíos fueron ahorcados por actividades sionistas y 2 por haber estado espiando para Israel. Y ya en 1972, y con esto concluyo, muchos judíos fueron arrestados, 16 fueron desaparecidos y 20 de ellos fueron asesinados. ¿Ustedes saben cuántos judíos quedan hoy en Irak? Búsquelo online para que me crean. Y si no me creen, bueno, mejor búsquelo online para que me crean a mí. No les voy a dar el número, pero porque quiero que lo busquen. Vamos a acabar este vídeo con algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y es poder explicarle a muchos de vosotros la diferencia que existe entre lo que es ser semita, entre lo que es ser israelita, entre lo que es ser hebreo, entre lo que es ser judío, entre lo que es ser israelí. Muchos de vosotros tenéis un problema grandísimo a la hora de entender esto. Y tiene un problema grandísimo, yo creo que muchos de vosotros por estar muy parcializados. Yo creo que muchos de vosotros son gente brillante los que me dejan comentarios. Y de hecho esto no va para las personas que me siguen y que apoyan mis videos, todo va para directamente para los que me critican, para los que me atacan, para los que me dicen que soy muy pro Israel, que soy muy pro Occidente, otros que me atacan diciéndome que soy muy pro Bashar al-Assad. Y bueno, yo no soy de ningún bando, yo solamente soy yo, doy mis opiniones, las mezclo, claro, tengo el defecto quizás para vosotros de ser judío y de narrar noticias o de hacer análisis que les comparto a ustedes y a la vez ser judío, pero créanme, se lo digo de corazón, lo hago porque quiero que conozcan una narrativa diferente, pero una narrativa que no me haga ser muy pro-israelí, porque yo personalmente, se lo voy a decir, yo no estoy para nada de acuerdo con la política de la extrema derecha que gobierna en Israel, se lo digo de corazón, pero tampoco estoy en favor de ver cómo se atacan civiles en Siria, y el régimen de Bashar al-Assad lo ha hecho, y también lo ha hecho los Estados Unidos cuando ha bombardeado en Siria y ha atacado zonas donde hay civiles. Y lo criticaré porque yo creo que la lógica de poder crecer como individuos es a través del conocimiento. Y bueno, Aper Feina,
Ahora, vamos a dar un análisis bien sencillo. ¿Qué es un semita? ¿Qué es un semita? Miren, un semita se refiere a las personas directamente que son descendientes de Sem. Sem, para los que no lo sepan, fue el hijo mayor de Noé. Y esto incluye a los hebreos, escuchen bien estos términos, y a los árabes. Por ello, hay personas importantes como Gustavo Perennik, quien ha insistido, ¿verdad?, en su obra en que el término antisemitismo es equívoco y debería ser reemplazado por el más apropiado, que es judeofobia. De hecho, un término que ya Leon Pinsker en 1882 acuñó. Ahora, ese término yo creo que es mucho más específico y que decir antisemitismo. Así que yo comparto ese término. Ahora, los judíos, escuchen bien, no son necesariamente ni israelíes, ni hebreos, ni semitas. Muchos de ellos pueden ser conversos. Pero si son judíos por nacimiento, o sea, judíos que son judíos por nacimiento, ya les explicaré un poco más sobre los judíos y cómo se es judío. Pero si son judíos por nacimiento, seguramente tengan ancestros que fueron hebreos y semitas, y aunque no hayan nacido en el actual pueblo de Israel, quizá hayan pertenecido al antiguo pueblo de Israel que fue dispersado por el mundo cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 67 de nuestra era. Ahora, ¿qué son los hebreos? Los hebreos fueron un antiguo pueblo semita, evidentemente, del Próximo Oriente y son evidentemente los ancestros de los israelitas y los judíos. De hecho, según la Biblia y las tradiciones hebraicas, los hebreos son originarios de Mesopotamia, de Ur en Caldea. Estamos hablando de lo que donde hoy se localiza el actual estado de Irak. Este pueblo estaba compuesto por gente que eran nómadas, vivían en tiendas, llevaban manadas de cabras y ovejas, utilizaban asnos, mulas y camellos como portadores. O sea, eran gente como una versión de beduinos, pero de origen semita. Y ya. Eh, una crisis económica, según las enseñanzas judías, una crisis económica pudo impulsar a Tera, que era el padre de Abraham, a dejar la ciudad para ir a la de Harrán, en el Alto Éufrates. De allí, algunos de ellos emigran hacia Canaán, prometido, ¿verdad?, según la tradición judía, establecido en la Torá, prometido, ¿verdad?, por Dios a los descendientes del patriarca, quien es Abraham. Ahora, ¿qué es un israelita? ¿Vale? Escuchen bien. Un israelita, o en la antigüedad, se estableció como un israelita, es el pueblo que se formó de la descendencia de Israel o Jacob. Recuerden que Jacob, cuando tuvo el combate, bueno, hay muchas teorías, hay muchos argumentos en el Talmud sobre por qué el nombre de Jacob se convirtió en Israel, pero hay uno que es el más popular, no digo que sea el más aceptado, pero el más popular es que Jacob combatió con un ángel y su nombre se le cambió a Israel. Pues el pueblo israelita se formó de la descendencia de Jacob o de Israel, como le quieran llamar, de los 12 hijos, que tuvo, surgió el pueblo de Israel, o la nación de Israel. Ahora, ¿qué es el término israelí? El término israelí es el término que define la nacionalidad de todos aquellos individuos que nacieron en el Estado de Israel o que son ciudadanos del mismo. Escuchen bien. Por lo tanto, un individuo nacido en España, aquí en España, puede ser israelí, ya que su nacionalidad es mexicana. Así pues, o sea, siendo israelí, un concepto que define la nacionalidad. Se puede hablar de israelíes musulmanes, se puede hablar de cristianos y judíos. De hecho, ustedes me lo permiten a mí, me llama muchísimo la atención. Yo quiero decirles que en Israel, por ejemplo, en Israel el 75% de la población es judía, ¿vale? El 75% de la población es judía, pero el otro 20,8% estamos hablando que son árabes, o sea, casi un 21% estamos hablando que son árabes, y cuando digo árabes me refiero a chiíes, suníes, me refiero a beduinos, y evidentemente me refiero a cristianos, árabes cristianos. Ahora, también hay otro porcentaje, lo que resta, que son filipinos, que de hecho hay una buena porción de filipinos en ese porcentaje restante, superior de hecho a los circasianos, que son los otros que también están en el país, a los kurdos, y también a un grupo muy particular, que son los drusos, que no los mencioné dentro de los árabes, los tenía que mencionar. O sea,
hay que tener cuidado cuando se dice el término israelí, cuando se utiliza el término israelí, o se quiere atacar a todos los israelíes o a todos los judíos, hay que ser muy cuidadoso con los términos. Y el último término que les quiero compartir es el término de lo que es judío, o sea, que ¿cuál es el término judío? Judío es todo aquel que profesa el judaísmo, haya nacido o no en Israel. O sea, el pueblo judío es un grupo étnico descendiente de los antiguos israelitas, ¿ok? La religión constituye, hombre, por tanto, un aspecto de la pertenencia étnica al pueblo judío, así también como prácticas culturales, sociales, lingüísticas, etcétera, ¿vale? Ahora, la definición precisa de judío, sin duda alguna, y esto el Ministerio de Asuntos Interiores del Interior de Israel y de Asuntos de Inmigración, la definición precisa sin duda es controvertida y ellos han ratificado esto, es controvertida y puede variar, de hecho, dependiendo de que se haga mayor énfasis en la identidad religiosa o en la secular. Yo personalmente, mi nombre en hebreo se llama Ariel Lev, y soy Ariel Lev y bueno, y yo personalmente me considero un judío secular, ¿vale? Pero hay otras personas que no lo son, como los ultraortodoxos, de los que les voy a hablar al final de este vídeo. De hecho, de acuerdo con la legislación judía, judío es aquel que A. es hijo de una madre judía, o B. aquella persona que se convierte formalmente al judaísmo bajo la supervisión alajaica de un reconocido Beddin, o una corte judía, un tribunal rabínico presidida por 3 dayanim, que son jueces. Este proceso de conversión está desarrollado por textos legales judíos tales como el Talmud, el Shulchan Aruch y las interpretaciones de la ortodoxia rabínica, ¿vale? En Israel, un judío como yo, soy un judío, yo no soy ni ortodoxo, ni soy conservador, practico un tipo de judaísmo que se llama el judaísmo reformista. Y a pesar de ser judío, para ellos yo no soy un judío en plenitud, o sea, según los rabinos sefarditas y también Ashkenazim, o el rabinato de Israel no me considera judío de manera plena porque practico un tipo de judaísmo que no es el que ellos practican en el Estado, pero bueno, soy judío. Y yo creo que, no quiero hablar más sobre este tema, creo que los he saturado demasiado, pero quería aclarar estos términos eh, para que puedan entenderlo, para que puedan entenderlo. Y finalmente yo quiero hablarle a ustedes un poco para concluir de hecho, sobre los ultraortodoxos, ¿vale? Los ultraortodoxos, primero que nada, los ortodoxos en Israel, ya les he hablado, hay varios tipos de judaísmo. Primero está el judaísmo reformista, que es el que yo practico, es un tipo de judaísmo bastante progresista, muy progresista. Después viene el judaísmo conservador, donde, por ejemplo, de hecho, en el judaísmo conservador se utiliza la ceremonia religiosa, por ejemplo, es mayormente en hebreo. La que yo practico, que es el judaísmo reformista, es más en inglés, o sea, yo lo practico en los Estados Unidos, en Washington, D.C., y, por ejemplo, la sinagoga a donde yo voy, o el templo donde yo voy, principalmente el rabino habla inglés, pero las oraciones que realizamos son en hebreo. Después del judaísmo conservador, y voy de abajo hacia arriba, viene el judaísmo ortodoxo. Es un judaísmo que en Israel en particular es muy nacionalista, y estos niños que están aquí yo los podría llamar ellos ortodoxos o nacionalistas, porque a pesar de llevar una vida bastante kosher y de realizar todas las prácticas religiosas que ellos llevan, que es una vida muy, muy, muy ortodoxa. Un ejemplo de ellos es que mantienen los peyots, que son estos cabellos que vemos aquí hacia los lados. En Levítico, la Torá se establece que el hombre no debe cortarse el cabello que está delante de sus orejas, y por tanto es que vemos que estos jóvenes que bueno, ponen en práctica todo ese tipo de cosas a nivel religioso, y por eso es que tienen este tipo de cabello aquí delante de sus orejas que se conocen como peyotes, ¿vale? Entendimos eso. Ahora, en Israel ellos son muy nacionalistas, creen en la unión de Jerusalén y tienen una agenda política liderada por partidos políticos como Havai Hayodim, que es un partido, en castellano pudiéramos llamarlo como la Casa Judía. Y bueno, esos son ellos. Pero vamos a hablar de los ultraortodoxos, ¿vale? Los ultraortodoxos, a pesar de tener subvenciones del Estado, de tener su propio sistema de escuela, de no servir aún en el ejército, de tener partidos políticos que hoy día tienen importancia política en Israel, que de hecho algunos de ellos forman parte de la coalición de gobierno, como lo es Chas, y hasta los otros días, básicamente uno de ellos también, que era Torah Unida, formaba parte del gobierno.
tener muchísima influencia en las decisiones del Estado en cuanto a que no se trabaje en Shabbat, etcétera, etcétera. Este grupo de gente no reconoce al Estado de Israel porque según ellos fue creado por el hombre y no por el Mashiach o por el Mesías que ellos aún esperan, ¿vale? Además, de hecho, también cabe destacar que dentro de los ultraortodoxos, solo una porción pequeña de los ultraortodoxos, por ejemplo, los Breslevim, reconoce al Estado de Israel. La verdad es que en muchos casos la conducta de los ultraortodoxos con los judíos seculares como yo y con los no judíos es un asco. Pero a mí me parece que muchos de vosotros cuando habláis sobre los judíos generalizáis demasiado. Y yo creo que el tipo de conductas que muchos ultraortodoxos presentan en YouTube o en las redes con la manera en cuando escriben o la manera en cómo se expresan con los no judíos, con los cristianos, yo creo que ustedes utilizan eso para generalizar, ¿vale? Y eso es muy triste. O sea, es como, por ejemplo, yo respeto, ¿verdad?, a los cristianos que sostienen esta teoría, pero los judíos para mí no crucificaron a Jesús. O sea, el Vaticano en 1965 invalidó esta idea. Sino, o sea, me parece que esta idea, es más, esta idea se cae por completo, porque ¿cómo es posible que un asesino como Poncio Pilato le preguntara al pueblo judío si matara a Jesús o no? O sea, Poncio Pilato lo mató porque no solo Jesús probablemente era un gran líder religioso, pero también era un líder político. O sea, yo creo que muchos de vosotros deberían de leer un libro muy interesante llamado Kosher Jesus. Kosher Jesus. Yo creo que aclararían desde un punto de vista judío este tipo de temática. Este video de verdad que ha sido muy interesante para mí, me da mucha felicidad poder compartirlo con todos vosotros. Y nada, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse al canal, presionen la campanita, compártanlo con sus personas más allegadas, por favor, compártanlo, se los ruego. Y nada, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, tarde o noche. Y déjenme ahí abajo sus comentarios, si quieren insultarme, bienvenidos, yo no voy a prohibirle a nadie que deje su comentario, que me insulte, que deje su expresión. Yo creo mucho en la libertad de expresión. Y miren, yo personalmente soy una persona que políticamente no me gusta eso de la derecha ni de la izquierda, siempre trato de mantenerme en el centro. Y cuando digo una opinión, siempre trato de ser balanceado, ¿vale? Quizás no para el gusto de ninguno de los dos bandos, pero siempre trato de ser balanceado. Gracias por apoyarme, siempre estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Y nada, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche de nuevo. Gracias a todos.